Dialogando la Historia, un podcast creado por la Asociación Los Mayores Valores dentro del proyecto Historia Vivida y Contada, cofinanciado por el Gobierno de Canarias. Estamos en el Instituto Cabrera Pinto con 5 alumnos de primero de bachillerato, con Hugo Riobo, con Alba Márquez, Emma Hernández, Daniel Aguilar y Onid García. Muchas gracias a los 5 por venir. Y también queremos dar las gracias a Natalia País y Andrés Fajardo, ambos profesores de aquí del centro. Y también le quiero dar las gracias por venir a Roxana Dina María Resnikovsky. ¿Sí? ¿Lo he dicho bien? ¿Resnikovsky? Sí, perfecto. Muy bien. Nació en Bolivia, tiene nacionalidad alemana por parte de padre. En el 94 emigró de Bolivia a Austria y en 2008 llegó a Tenerife. En Bolivia tuvo la suerte de conocer a distintos grupos étnicos de la Amazonia, de Bolivia, y conocer su filosofía de vida y también su tragedia por el avasallamiento continuo de su territorio y de su cultura. Y también tenemos aquí sentado a José Miguel Martín Muñoz. José Miguel, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas. José Miguel, de aquí, tinerfeño, activista social desde hace casi 30 años, participa activamente en Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza, en la radio social y comunitaria Radio Pimienta, en espacios socioculturales, la Casa de la Orotava y, en la lucha de derechos sociales, en contra de la pobreza, de la exclusión social en Canarias, etcétera. Estamos aquí, que no lo he dicho todavía, para hablar de turismo y de su impacto en el territorio canario. Chicos, ¿qué entendéis por turismo? Hugo, ¿qué es el turismo? O sea, parece algo muy fácil, ¿no? ¿Qué es el turismo? Bueno, sí, para empezar, buenas tardes a todos y yo voy a definir el turismo bajo mi punto de vista, que para mí, son las migraciones de gente de todas las partes del mundo hacia una cierta zona, ya bien sea como para visitar la zona o para trabajo, ya dependiendo según de la persona lo que ella quiera hacer. Uh-huh. ¿Alba? Para mí el turismo es un grupo de gente de diferentes nacionalidades que van a un lugar a visitarlo, conocer más sobre su cultura y pues hacer un poco de ocio en ese lugar. Emma, ¿para ti qué es el turismo? Buenas tardes. Para mí sería más o menos lo mismo, ¿no? Un desplazamiento de gente pues de distintas nacionalidades y con distintos propósitos de vida y pues nada, que quieren visitar una zona o descubrir más gente o descubrir una forma nueva de vivir o un territorio determinado, eso más o menos. ¿Y Daniel? Pues el turismo se podría definir, como han definido mis compañeros, como cuando las personas viajan a otros lugares con diferentes propósitos, como por ejemplo descubrir el lugar, hacer ocio en ese lugar, irse a los hoteles, como por ejemplo hacen aquí en Tenerife, o visitar playas o visitar cosas importantes de esos lugares, creo yo. ¿Onid? Yo lo definiría más o menos igual que mis compañeros. Migrar a un sitio y un poco buscando ocio y conocer un poco sobre la cultura de ese sitio. Bueno, Roxana, José Miguel, ¿qué es para vosotros el turismo? Bueno, yo esta vez vengo en representación del movimiento que está ahora gestionando todo lo del campamento. Ajá. Entonces ellos me han dado algunas respuestas para que entiendan ustedes el porqué. Y el turismo se define como todas aquellas actividades que implican el movimiento o desplazamiento de personas a otros países, zonas o regiones por un periodo relativamente corto de tiempo con fines lúdicos principalmente. En palabras más simples podemos decir que es viajar por placer para disfrutar. ¿Y José Miguel? ¿El turismo? Yo de entrada, escuchando un poco, ¿no? Adaptándonos más al debate ya entro a saco.
sí que diferenciaría entre turismo y migración. Ajá. O sea, una cosa es cuando la gente se mueve para buscarse la vida y tiene todo el derecho, sobre todo de países empobrecidos, y otra cosa es cuando una zona es una zona de ocio recreativa de países centrales con recursos económicos que la utiliza un poco, pues eso, para ocio y que, bueno, hay maneras más respetuosas de turismo y otras menos, sobre todo también teniendo en cuenta las condiciones económicas de la gente que reside ahí, ¿no? Pues cuánto se cobra, cuánto dinero se queda de ese turismo en el territorio que recibe ese turismo también, o en el caso de nosotros que somos un archipiélago, cómo afecta un lugar limitado que son islas, turismo masivo no tan respetuoso con el entorno, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, de nuestras organizaciones, estamos muy a favor de la migración, sobre todo de los países empobrecidos, de la africana, de la latinoamericana, ¿no? Incluso de Europa del Este, de otros territorios que se ven obligados a veces a migrar, a viajar para conseguir vivir en un sitio mejor y ganarse la vida, con esa otra lógica turística más de colonización, expansión y utilización de recursos masivos para ese turismo masivo, donde como territorios como el nuestro tenemos necesidad de ese recurso, ¿no? Como el agua o la agricultura, ¿no? Entonces diferenciaría un poco ahí. Y Roxana, ¿cuál es vuestra evaluación en general del impacto del turismo en el territorio canario? Bueno, yo creo que el impacto, lamentablemente, no podemos decir que sea el más adecuado, ¿no? Que no sea el más adecuado para el archipiélago canario, puesto que la mayor parte de hoteles no son de propietarios locales, son resorts que vienen de otros lugares, avasallan muchas zonas que marginan a la población local porque cierran muchas playas, en primer lugar. Hay lugar, como en este momento lo de La Tejita y Cuna del Alma, donde también se está atropellando, digamos, parte arqueológica que es importante para las islas, ¿no? Para la gente local, porque es parte de nuestra historia. Y digo nuestra porque yo también me considero una canaria ya hoy en día, ¿no? Y es importante que cuidemos ese entorno. El tema de los vertidos que no se cumplen, las kelis, por ejemplo, las condiciones laborales de las personas que atienden a estos turistas también es prácticamente infrahumana. El desplazamiento que tienen que realizar las personas canarias para atender a estos señores en estos hoteles que mayormente están en el sur son infrahumanos. Son personas que tienen también niños, tienen familias. ¿Y cuánto tardan en desplazarse desde el norte o del área metropolitana hacia el sur para retornar y atender a sus familias? Muchas veces tienen que hacer horarios extras que no son pagados. Entonces, no sé que si realmente es lo ideal, ¿no? Otra cosa, también hay una compra masiva de viviendas por parte de personas europeas, principalmente inglesas, alemanes, rusos, que vienen a invertir para después tener las viviendas vacacionales, ¿no? Eso nos complica la vida porque los precios de los alquileres son inaccesibles, y más en esas zonas turísticas. Entonces, cada vez las personas jóvenes inclusive le tienen dificultades para independizarse, ¿no? Porque son tan altos los costos de la vivienda que es imposible. Y tenemos el otro problema del transporte, ¿no? Todas las autopistas siempre están colapsadas, horas y un montón de problemas. Al margen, perdón, que algo que a mí siempre me ha llamado la atención es muchas veces la falta de respeto que tienen muchos de estos señores, que creen que porque ellos vienen de esos lugares pueden hacer lo que quieren. Hace unos días ha habido un turista que se ha lanzado en Los Gigantes, al que han tenido que ir a rescatarlo con heridas graves. ¿Y por qué? Eso no ha sido un resbalón, esa ha sido una imprudencia, una falta de respeto, porque esa zona está vallada. Entonces, si ellos creen que pueden hacer lo que quieren acá, no es lo ideal para ningún sitio, ¿no? Bueno, sí, o sea, como comentaba Rosana, siempre hay como estos casos, ¿no? Que sí es verdad que no son la tónica general,
Claro, pero bueno, sí, es verdad que tampoco pasa nada por decirlo. Son casos aislados, pero bueno, que también son también un poco, o pueden serlo, pueden llegar a serlo un poco sintomáticos, ¿no?, de todo lo que estamos sufriendo. Estamos hablando de turismo sostenible. Chicos, ¿han participado en alguna acción o manifestación? No ya que, bueno, estamos grabando esto muy pegado al 20 de abril de 2024, hubo una gran manifestación en las Islas Canarias. Aparte de eso, o bueno, también contándola si quieren, no sé si se relacionan con ese activismo, manifestaciones, acciones por ese modelo más sostenible. Alba, por ejemplo. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo no he participado en ninguna manifestación, pero sí es verdad que también en parte es porque en el colegio, instituto, se nos informa poco, yo creo, sobre el tema, entonces tampoco sé muy bien, o sea, no tengo capacidad de obtener información sobre de qué es la manifestación y todo eso, entonces... Eso. Chicos, ustedes los demás, viviendo además aquí en La Laguna. Yo me he enterado un poco de la manifestación y la he visto, bueno, por las noticias y por las páginas web, pero no pude ir, no pude asistir. Y pues me parece bien porque también se han manifestado en otros lugares de España y si no luchamos, ¿quién va a luchar? Vamos a ver. Bueno, ¿cuáles son, Roxana, José Miguel, no sé quién quiere tomar el testigo, cuáles son los principales desafíos medioambientales a los que se asocia la industria turística en Canarias? Bueno, yo creo que el mayor problema es la sostenibilidad realmente, ¿no? Las islas tienen una X capacidad. El mayor problema que tenemos, por ejemplo, el campo cada vez se va abandonando mucho más. Los agricultores tienen dificultades para acceder al agua y, sin embargo, aquí hay más o menos, creo que entre 7 u 8 campos de golf que utilizan una cantidad impresionante de agua todos los días. Es más, yo les voy a dejar estos datos que me han dado los de Rebelión Científica y los otros colectivos, con todas las demandas que ellos están realizando en este momento. Pienso yo, ¿no?, que una vez más el respeto es lo más importante. Tú decías, es un caso aislado. No creo que sean tan aislados. Muchas veces vienen y se creen dueños y señores de estos lugares, ¿no? Lo que no puede ser. Aquí también hay historia, aquí también hay cultura. A mí me gustaría ver, yo soy hija de alemana, pero no por eso me excluyo. A mí me gusta ir y conocer las romerías, conocer las tradiciones, las costumbres, los tejidos ancestrales, la vestimenta. Es cuestión de tener también un poquito de iniciativa y curiosidad, ¿no? Ustedes, chicos, hoy en día tienen a su alcance bastante con la inteligencia artificial y pueden buscar muchos de estos temas, ¿no? Porque esa es la riqueza de Canarias. Todos los lugares tenemos nuestras propias costumbres y tradiciones, entonces si eso se va perdiendo, por ejemplo, en el tema gastronómico, es terrorífico, ¿no? Por ejemplo, bueno, eso puede contarle, yo creo, mejor acá el compañero con respecto a la gastronomía y su experiencia. Sí, José Miguel, adelante. Sí, en realidad yo creo que lo que ha ido cambiando en el tiempo, no sé si ustedes están de acuerdo, es que hemos pasado de que ha habido un monopolio turístico, económico, o sea, solo vivimos del turismo, pero esto en la historia de Canarias ha sido una constancia, o sea, ha habido monopolios anteriores, pues del vino, de la cochinilla, del plátano, de la caña de azúcar. Quiero decir, se nos trata como región ultraperiférica, como un territorio a explotar sin que tenga diversidad económica. ¿Qué implica? Que solo vivimos de un sector. Cuando ese sector se cae, a nivel histórico en Canarias, hay una gran crisis, tenemos que emigrar, se empobrece la situación, hasta que hay otro monopolio. En el caso de turismo, que además es un sector súper dependiente pues, de las guerras, de que la gente deje ir a Egipto, a la zona arábica porque hay guerra, entonces vienen aquí. Otras veces lo vivimos hace poco con la pandemia, dejaron de venir aquí porque habían otros territorios más cercanos, ¿no?, y más fáciles de ir con la cuestión médica. Eso lo que implica que es como un sector económico muy débil, del que dependemos totalmente. Muchos de los colectivos sociales que estamos trabajando en el tema del turismo, lo que estamos hablando es que queremos que se diversifique la economía, sobre todo porque somos un territorio súper dependiente económicamente
de lo que se importa. No tenemos soberanía alimentaria, las tierras de cultivo mejores en Canarias se han dedicado al cemento, eso implica que cada vez comemos menos. En las crisis anteriores de los grandes monopolios económicos, lo que pasaba es que, bueno, por lo menos la gente rural, yo soy del norte de la isla, de Tenerife, tenía una pequeña finca, se seguía cultivando, tenía algo de ganadería, y eso hacía que la hambruna no fuera tan dependiente. Hoy por hoy, si se cae el sector, no tenemos de qué comer. Si las energías, pasó también en la pandemia, por ejemplo, con todo el tema de las energías fósiles, si se pierde el petróleo, por ejemplo, la mayoría de la comida, de lo que comemos aquí, de lo que nos alimentamos, viene por barco. Si dependemos en las islas de que no se caiga, por ejemplo, el petróleo para que los bancos vengan para comer, estamos totalmente vendidas, ¿no? Entonces, una de las premisas más grandes por las que se salió el sábado a la calle es por decir, no queremos depender de un solo sector, queremos poder comer aquí sin depender de fuera, ¿no? Las palabrotas son régimen fiscales, REF, RIC, que ya los profesores seguro en economía lo darán, pero son economías dependientes todo el rato de la economía europea, donde nosotros estamos totalmente vendidas a ese sector, ¿no? Y chicos, escuchando todo esto, ¿cómo creen que puede afectar o en qué ámbitos creen que puede afectar más este modelo a las personas que vivimos aquí? Por ejemplo, Hugo. Bueno, pues yo pienso que el turismo en sí, en masa, puede favorecer a que pues muchos aspectos de nuestra cultura en sí pues vayan desapareciendo poco a poco, ¿no? Porque, por ejemplo, muchos turistas o muchas nuevas edificaciones y sistemas se están creando, pues sobre todo en el sur de la isla, y lo que provoca es, pues como han dicho mis compañeros antes, pues que se pierda esa diversidad, por ejemplo, vegetal incluso que hay en el lugar, o que incluso al hacer tantos hoteles incluso se quite trabajo, o sea, se ofrezcan trabajos a los que se pague poco, y pues pienso que eso es un tema bastante interesante, pero que a nosotros no nos viene nada bien. Y ya llevándolo a vuestra percepción más personal, ¿han visto alguna parte de Canarias que esté afectada por el turismo claramente, en el sentido de ir a un sitio y decir, esto lo he visto yo? O sea, no es que hayan macrocifras que vienen tantos millones, no, es que esto lo he visto yo. Emma, Alba. Bueno, yo en mi caso, de pequeña solía ir mucho al sur de vacaciones, a un hotel, y con el paso de los años he ido notando que cada vez hay muchos menos españoles y muchos más turistas. Y bueno, lo que pasa es que, este es mi caso y puede ser un caso aislado, y al igual que hay turistas respetuosos, pero lo que suele pasar es que a lo mejor te vas a dar un paseo por la noche y solo hay fiestas que te da miedo entrar, o sea, que ya no vas o sea, que está todo las calles con un montón de basura, y ya no ves poca gente española por la calle, que no pasaría nada, pero a veces pues es un poco irrespetuoso toda la basura que te encuentras en la calle y todo eso. Bueno, claro, o sea, una de las consecuencias, pero por ejemplo, Emma, otro tipo de consecuencias, en plan, ¿dónde lo has visto tú repercutido directamente? Sí, pues yo no he tenido ningún caso así en concreto de turistas que hayan hecho nada. Yo, en mi caso, diría que no es el problema de cómo se comportan ellos, sino de que es una masa, ¿no? Y todo cuando es exagerado, digamos, es eso lo que causa el problema, no que sean los turistas que hayan, ¿no? Porque también, por ejemplo, en Alemania o en cualquier otro país, si va una masa de gente, supongo que también pues eso causaría un problema. También es el hecho de que la isla es muy pequeña en sí, y que si llega mucha gente, pues claramente ya hay un problema, ¿no? Yo en mi caso pues sería todo lo que es el ecosistema. Bueno, me gusta mucho ir al norte de la isla y al sur ya no tanto por la cuestión de los hoteles, ¿no? Que hay muchas zonas que la isla es volcánica ya en sí, y pues
bonita, ¿no? O sea, bella la roca y toda esa zona. Sí, la formación, sí. Y claro, cuando tú llegas a una zona del sur, ya ves toda la parte de la costa con un montón de cemento incrustado en la roca y claro, pues eso es un poco desagradable, ¿no? Porque se tiene que intentar cuidar el territorio y ese paraíso del que se habla, ¿no? Que las islas pues son patrimonio cultural y que pues son una belleza, o lo eran en todo caso, y las aguas también, ¿no? La zona, todo eso que era pues el agua limpio, cristalino y todo eso, pues eso, que hay que cuidarlo. Y yo personalmente, los hoteles y todo eso que se han comenzado y se han dejado ahí sin retirar o sin lo que sea, muy cerca de la costa también, pues es eso lo que me molesta a mí más. Y bueno, ya hemos visto prácticamente cómo afecta, ¿no? Unas pinceladas por encima de cómo afecta este turismo masivo, ¿no? Al patrimonio tanto cultural. Estaba hablando ella también, ¿no? De cómo todo eso se concentra ese turismo como en una especie de guetos, ¿no? Incluso te sientes un poco extraño, ¿no? Al transitarlos. Y también de la parte natural estábamos hablando, pero ¿qué se puede hacer o qué deberíamos hacer para preservarlo, para preservar nuestro patrimonio cultural, nuestro patrimonio natural? Roxana. Bueno, lo ideal sería es que haya un turismo de calidad, ¿no? Ajá. Que haya una ecotasa, como hay en otros lugares. Por ejemplo, pueden ustedes investigar Bután. Tiene un estilo de turismo que, bueno, pues el turista tiene que realmente respetar todo lo que es tradicional de esa zona, tiene que pagar por ejemplo, $100 diario, aparte de su costo de hotelería, de transporte, comida, etcétera, etcétera. Hay muchas reglas para los turistas. Es un turismo realmente muy exclusivo, muy de calidad, ¿no? O sea, no es masificado. Entonces, eso sería el ideal también, el tener acá un turismo realmente sostenible, que haya una ecotasa, porque evidentemente el medio ambiente, el territorio es pequeño y ya hay muchas plantas autóctonas que se han perdido, ¿no? Entonces, también las personas locales tenemos que replantearnos cómo mejorar, qué hacer y cómo diversificar también para tener trabajos sostenibles. El otro día yo escuchaba ahí en la manifestación gente joven que se ha tenido que ir al extranjero para trabajar porque no encuentran un trabajo digno, entonces, ¿qué les toca? Emigrar, y tampoco ese es el ideal, ¿no? Que la gente de acá, la gente local, tenga que buscarse la vida en otro lugar. Está bien por conocer, por aprender un tiempo, quizás porque eres muy aventurero o te gusta vivir en otro lugar, pero la mayoría de las personas reclaman eso, ¿no? El tener trabajos de calidad acá en el archipiélago canario. Y ya llevándolo, o sea, volviendo otra vez a lo personal, ¿cómo, o bueno, qué experiencias han tenido relacionadas con el turismo? A lo mejor aquí en Canarias, pero también me parece interesante el papel como turista cuando vamos también de viaje, ¿no? Muchos hemos sido turistas en algún momento de la vida. Daniel. Pues yo hace poco fui a Londres. Ajá. Y en Londres, a diferencia de aquí, pues entiendo que es como una ciudad pues muy conocida, es una ciudad además bastante cara a mi parecer. Cualquier hotel se te eleva a más de 1.000 euros la semana y pues mucho más difícil de vivir en esos lugares, yo creo, también, a diferencia de en Canarias, que tenemos unos precios yo creo que más bajos que en otras ciudades. Y en Londres, pues por ejemplo, yo iba y por menos de 20 euros no comías bien. Te puedo decir, y aquí pues una persona extranjera puede, por 10 euros te puedes comprar un menú o algo así. Y eso. Oni, ¿qué experiencia has tenido tú personal con a lo mejor o turismo de aquí en Canarias? En plan, algún, no sé, o sea, ¿cómo lo has visto, cómo lo ves? A ver, yo creo que en general
valoramos bastante poco lo que es nuestra isla a la hora de vendérsela a los turistas. Porque, o sea, es eso, es los precios que ponemos en los hoteles y que, o sea, a ver, a mí, por ejemplo, me parece muchísimo más interesante si fuese un turista, si fuese de otro país, me parecería más interesante venir a una isla como Tenerife que ir a Londres, que es una ciudad, o sea, personalmente. Pero... No es porque sea mía, ¿no? Y eso. O sea, que siento que no estamos valorando lo suficiente y que, en cierto modo, los turistas se aprovechan también un poco de eso. Y vienen aquí porque les damos mucho a muy nada. Y, bueno, ¿cuál es vuestra visión del modelo turístico más sostenible y más equilibrado para Canarias? José Miguel. Yo creo que la comparación es tramposa, quiero decir. No se puede comparar cuando se visita turísticamente a las poquitas Canarias que viajamos fuera, porque en mis barrios la gente no se va de vacaciones a lo mejor un día a Londres, una vez, cuando puede, porque las economías de las sociedades subdesarrolladas como la nuestra, que económicamente lo somos el segundo territorio más pobre del Estado español y uno de los primeros de Europa. Eso implica que tú no compites igual cuando vas fuera. Y sobre todo, no compite igual cuando ellos vienen aquí. Lo que está pasando en Canarias hoy por hoy, más allá de que las turistas vengan o no, es que están comprando viviendas, casas, en territorios, pueblos. Ya salieron de esos guetos eufemísticamente del turismo, que eran antes de la zona sur, y ahora están en nuestros barrios. La Rotava está totalmente comprada por viviendas vacacionales, donde las dueñas de las viviendas vacacionales no son gente de la Rotava. O sea, son grandes tenedores de Austria, Alemania, Inglaterra, que ni siquiera viven aquí, que compran a distancia, ponen un cajetín con un código, y ellos reciben el dinero allá de la misma gente de sus países que vienen a visitarnos. Es decir, hasta ese punto está la trampa. En datos económicos, que a lo mejor se entiende mejor, Canarias tiene 800.000 personas de 2 millones de habitantes, según datos oficiales, no nuestros, en riesgo de pobreza y exclusión. De esas 800.000, 400.000, casi 300 y pico mil, son jóvenes y niños. O sea, tenemos tasas de pobreza infantil al límite, a líneas de países subdesarrollados, estando supuestamente en territorio europeo. Quiero decir, y el año pasado aquí se quedaron 20.000 millones de euros generados por turismo, que no se quedan aquí. Si eso se quedara aquí, no tendríamos esa tasa de pobreza. Las grandes hoteleras de aquí son de países de fuera y esos recursos se los llevan. Nosotros tenemos, ustedes, sus padres, sus madres, las mías, nuestras abuelas, sabemos a qué niveles económicos tenemos los sueldos, teniendo en cuenta ese nivel de generación de riqueza que se da en Canarias. En nuestro territorio eso no pasa. Porque el turismo en Canarias está al nivel de los países empobrecidos por estos países centrales de Latinoamérica y del continente africano. Siendo territorio europeo, nuestro turismo está a esos niveles de explotación. Por eso nosotros decimos que hay que acabar con ese monopolio y que hay que diversificar la economía para vivir de otras, ¿no? Porque además lo que ustedes estaban diciendo perfectamente, que no solo no estamos pudiendo vivir en nuestros barrios, sino que la gente joven como ustedes, nosotros nos pasó también, tuvimos que emigrar porque solo hay un sector donde se puede trabajar y mal pagado, y donde además hoy por hoy le sumamos que, por ejemplo, a nosotros ahora mismo nos acaban de echar. Yo vivía en una casa en la Villa Arriba de la Rotava durante 15 años. Pues ahora mismo nos acaban de echar, se nos acababa el contrato para convertirlo en vivienda vacacional no legal. O sea, no está registrada, no tiene una normativa, no, simplemente es gente que la explota en economía sumergida, y además era otro austriaco y un alemán el que compró. Y nosotros estamos teniendo que irnos de los barrios donde hemos vivido toda la vida, donde vivían nuestros abuelos, donde estaban nuestras amigas, donde ya teníamos una comunidad hecha, a otros barrios donde no nos conocemos, cada vez más periféricos, cada vez más lejos de nuestros pueblos. Y hablo de la Rotava, no de los cristianos ni de la Laguna, ni de Santa Cruz. Bueno, chicos, ya para terminar, tenemos que ir terminando ya. Rosana, si querías apuntar algo en este sentido, breve. Bueno, los chicos me habían apuntado, ¿no?, que las demandas que ellos tienen son los cambios, es la moratoria turística, una ecotasa, regulación del precio de la vivienda, mejora de los trabajos precarios vinculados al sector turístico, ampliación del número de guardias de medio ambiente, mejor gestión de los recursos hídricos y energéticos, implementar asambleas ciudadanas donde las personas puedan decidir siempre bajo asesoramiento técnico y científico, y limpiar estas islas de tanta basura y contaminación. Contundente. Sí. Chicos, ya para terminar, ¿qué les gustaría ver en la gestión del turismo en Canarias? O sea, ¿qué cambios les gustaría ver
Sí, Hugo. Pues a mí, en cuanto a la gestión, sobre todo un cambio de las personas, quiero decir, de las personas residentes aquí en Canarias. Porque pienso que porque al final nosotros somos los que gestionamos el turismo y bueno, yo voy a dar mi ejemplo, que por ejemplo cuando yo era pequeño mi tío trabajaba en un hotel, era el principal encargado de la gestión comercial del hotel y pues yo de pequeño siempre solía ir a ese hotel, ¿no? Y poco a poco, pues a lo largo de los años he ido viendo cómo los precios del hotel se han ido multiplicando, ¿no? Al principio, pues cuando yo era pequeño prácticamente valía la mitad de lo que cuesta ahora una noche en el hotel, ¿no? Y pienso que al final los encargados principales del hotel son gente de aquí, son gente de Tenerife. Entonces, pues al final el cambio está en nosotros. Si nosotros hacemos y proponemos ofertas que realmente van por encima de lo que deberíamos, pues al final es la regla de la cadena, porque nosotros estamos aumentando cosas nosotros mismos. Estamos nosotros potenciando el turismo en masa, ¿no? Alba, ¿qué cambios te gustaría ver? Ya para cerrar, les voy a preguntar a cada uno. Bueno, a mí me gustaría ver también un poco un turismo más respetuoso, como hemos hablado durante este debate. Más respetuoso con todo, también que el comercio local esté más valorado, porque ya hay poco comercio local y muchas empresas extranjeras. Entonces me parece que se ha perdido mucho comercio local a diferencia de lo que había antes. Yo vengo de una familia que mi abuelo era agricultor y bueno, ya se murió y le dejó la finca a mi padre, y antes mi abuelo podía vivir de lo que ganaba ahí en la finca, lo vendía, y ahora mi padre no, si tuviéramos que depender de la finca no podríamos. Entonces eso, fomentar un poco más el comercio local y eso. Emma. Yo sobre todo lo de no depender del turismo, como dijiste tú antes, porque creo que, bueno, las islas son valiosas, ¿no? Y hay bastantes más cosas que el turismo, y yo creo que habría que trabajar un poco en desarrollar otros sectores para no tener que depender y que surjan pues todo este tipo de problemas a raíz de pues cuando hay problemas con esta única pues ¿cómo se dice? Fuente de ingresos. Sí, pues de una fuente, pues que no surjan problemas, pues eso, no depender solo del turismo en este caso. Daniel. Pues yo quería enfocarlo en la regulación de los precios, porque cada vez vemos que hay una diferencia entre lo que en el poder de adquisición que tenemos aquí en Canarias los hogareños, los que somos de aquí, y que va aumentando poco a poco los precios y cada vez pues los salarios van bajando. A diferencia que en Londres pues también podemos ver que los precios son altos, pero el poder de adquisición yo he visto que es mucho más alto. Pues salarios mucho más altos, mucho más elevados. Y aquí a diferencia pues está viendo como las diferencias. Esa descompensación, Sí, ¿no? una descompensación. Onit. Yo también creo que regular los precios, sobre todo los alquileres, por lo que comentaba él de que venden viviendas residenciales. Bueno. Venden viviendas residenciales como vacacionales, y eso hace que suban los precios porque les interesa ganar más dinero, y al final pues la competencia de precios de viviendas residenciales hace que suba todo un montón, y la gente de aquí pues al final no tenemos manera de vivir, sino vivir donde hemos vivido toda la vida. O sea, yo qué sé, la gente joven no tiene oportunidad, o es más difícil que consiga independizarse. Bueno, Roxana, breve reflexión final viendo esto, ¿cómo ves el futuro? Bueno, a mí realmente me ha sorprendido gratamente el saber que hay juventud que tiene esa inquietud por conocer, por aprender, y eso es importante, ¿no? Está a nuestro alcance, como les digo, hoy en día está la inteligencia artificial y no solamente es ver los chismes o el TikTok o lo que está de moda, el peinado, el que mató, el que peinó, el que dejó a su mujer, a su marido, etcétera, que eso es basura. Hay muchas otras cosas más
por lo que yo entiendo, y ahora sí me voy a dedicar a investigar mucho más, es el tema arqueológico que hay aquí en Tenerife, por ejemplo. Y yo ya tengo 71 años y sigo aprendiendo, así que ustedes tienen un mundo por delante para aprender, curiosear y gestionar mejor, porque en poco serán ustedes los que tengan que gestionar estas islas. Con esta reflexión de Roxana, me gustaría cerrarlo ahí. Roxana Dina María Renikovsky de Ortiz, muchas gracias por haber venido a Dialogando la Historia. Gracias también a José Miguel Martín Muñoz. Chicos, los estudiantes de primero de bachillerato del IES Cabrera Pinto, Hugo Riobo, Alba Márquez, Emma Hernández, Daniel Aguilar y Onit García, muchísimas gracias por haber venido. Espero que se lo hayan pasado no tan mal, ¿no? Y nada, cerramos aquí Dialogando la Historia, un podcast creado por Los Mayores Valores dentro del proyecto Historia Vivida y Contada, proyecto cofinanciado por el Gobierno de Canarias. Muchas gracias, adiós. Dialogando la Historia, un podcast creado por la Asociación Los Mayores Valores dentro del proyecto Historia Vivida y Contada, cofinanciado por el Gobierno de Canarias.